viendo que Dios sopla el aliento de vida de su espíritu al hombre, le da la recomendación que de todo árbol puede comer, con excepción de cuál árbol, el que está, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces la palabra nos hace ver, en nuestra segunda parte de hoy, vimos el viernes identidad y definiciones del miedo. Hoy vamos a ver el origen. Recuerde la palabra Yaré y la palabra Fobos. Téngala ahí presente porque eso es algo que vamos a utilizar durante toda esta serie. Yaré, recuerde que tiene que ver, el término Yaré en hebreo, vaya anotando, es temer. Yaré significa para temer. Indica temor de algo o de alguien. No es lo mismo, aunque se oye casi parecido. Usted puede tener temor de algo, no necesariamente de una persona. Usted puede tener temor de una casa. Usted puede tener temor de un árbol. Puede tener temor de, ¿verdad?, de un perro. Y puede tener temor de alguien, de una persona. Usted puede tener temor de, tal vez de su mamá, o de su tío, de su tía, de su abuelo, ¿verdad? Hay nietos que le temen a sus abuelos, le temen, ¿verdad? Y así, usted puede tener temor o miedo de alguien, ¿verdad? De su esposa, de su esposa. Y usted ve el término Yaré, que significa eso. El término Phobos, que habíamos dicho, del griego, significa huida. Vaya anotando esos términos, se los doy para que por lo menos sepan sobre qué estamos conversando. El término que hemos dicho del griego Phobos tiene que ver con lo que es huida, o algo que causa, ¿verdad?, esa huida. Y lo vimos en la definición de Jacob. Vamos a ver dos versículos que sí es bueno que tengamos siempre con nosotros, que es el versículo de Éxodo 20:20, capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Capítulo Éxodo 20:20. Dice: y Moisés respondió al pueblo, dice: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Note la frase: y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y de ahí usted puede ir descartando, tal vez se va a perder un poquito por la ausencia de lo que hablamos el viernes, pero usted se da cuenta allí de que el temor se le ha dado una mala interpretación acerca del temor y el miedo. Le damos el miedo y el temor bajo el control de lo que son posiblemente las cosas ocultas, hablando honestamente de los espíritus inmundos o también del mismo Satanás. Y hemos dicho que el miedo y el temor son del diablo. Son del diablo. Así lo hemos visto siempre. Es más, se ha orado y se ha hecho reprensión acerca del miedo y del temor, mencionando a quién, a los demonios, a Satanás, ¿verdad? En el nombre de Jesús, inclusive hemos hecho fuera todo miedo, todo temor en ti se va en el nombre de Cristo. ¿Ya? Y lo hemos hecho así, y lo hemos practicado mucho de esa manera. Pero mire ahora, Éxodo 20:20, que dice: que el temor vaya delante de ti para que no pequéis. Y si eso le parece poco, vaya a Isaías 8:13. Se va a quedar con nosotros. A Jehová de los ejércitos, a él santificar. ¿A quién debemos de santificar? A nuestro Dios, porque él es santo, santo, santo.
Cuando usted santifica el nombre de Jehová, automáticamente usted se limpia. Usted se limpia, Dios. Cuando usted menciona el nombre del Señor, ¿qué hace? Usted se limpia. Santificar el nombre del Señor. Eso nos hace ver que debemos conservar ¿qué? La santidad en nosotros. Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, en nuestra vida no puede almacenarse cosas malas. Nosotros tenemos que procurar que todas aquellas cosas malas, como que la envidia, el celo, la ira, la contienda, las peleas, las disensiones, ¿verdad? Cosas que de pronto hacemos, posiblemente ya no fumamos, ya no nos emborrachamos, ya no andamos en cosas malas como antes, de adulterio, de fornicaciones, pero somos muy dados a qué todavía, a la mentira, a la ira, al enojo, a la maledicencia. Todavía decimos muchas palabras sucias o palabras deshonestas, y todas estas cosas dejan de qué, de santificar el nombre del Señor. Todas estas cosas dejan de santificar el nombre de Cristo. Por eso usted ve que Isaías dice, lo menciona aquí en el versículo 13 del capítulo 8, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Es decir, recuerden que Jehová de los ejércitos es santo. Mire lo que continúa diciendo, sea Él vuestro temor. ¿Qué tiene que ser Dios en nosotros? Nuestro temor. Y mire lo que continúa diciendo el versículo, y Él sea ¿qué? Vuestro miedo. Ahora, si es malo el temor y el miedo, entonces ¿por qué la palabra dice Él sea vuestro miedo? Ahora usted ve que la definición, y yo se lo mencioné en el significado de Yaré y de Fobos. Vamos un momentito a Yaré y a Fobos, porque es muy interesante ver esto. Esto es algo tremendo, ¿no? El significado de la Real Academia trata el miedo o los temores como se lo voy a presentar, y anótelo rapidito, anótelo para que no se lo olvide, tenga eso consigo. Perturbación angustiosa del ánimo ante un peligro. Se refleja. Cuando usted ve un peligro, se refleja el miedo y los temores. Eso lo vemos. Usted va en la carretera, y eso le ha pasado a todos los que manejan prácticamente, su gran mayoría, aún a los aprendices también. Y usted va en la carretera y de pronto hay una señalización que le dice no viaje más de 80, 60 o 100 kilómetros. Pero usted va a 120, porque usted no ve ninguna restricción así en la calle que le diga que no maneje esa velocidad. Y si va hablando por celular, peor todavía, ¿no? Entonces usted va a una velocidad y de pronto usted ve el patrulla allá adelante, y cuando usted ve el patrulla, enseguida lo invade ¿qué? El miedo. Pero el miedo no se ve. El miedo que usted obtiene no es algo que usted lo puede comer o alimentarse, sino el miedo suyo es que usted vio al policía allá. Y usted sabe inmediatamente qué es lo que uno hace. Saca el pie del acelerador y mira el kilometraje. Y ya usted sabe que lo que le espera es una boleta. Ese es el miedo. Desobediencia. Desobediencia. Cuando usted va llegando, su mente, porque el Yaré, mira el significado, vamos a hacerlo así, el significado de la Real Academia. Real o imaginario, presente o futuro. O sea, el temor y el miedo tiene la capacidad de afectar, y anótelo,
pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Y tiene también la capacidad de tocar lo más profundo de nuestro ser, tocando lo más profundo de nuestro ser en las áreas como esta: los sentimientos, las emociones, la memoria, la mente, la imaginación, la voluntad y nuestro hombre interior. ¿Lo anotó? Sentimientos, emociones, memoria, imaginación, voluntad y nuestro hombre interior. Acuérdense que el significado de Yared en hebreo significa temor de algo o de alguien. Temor de algo, ¿verdad? O de alguien. Yo tenía el significado de Phobos. No sé qué se me... ¿Ok? El significado de Phobos del griego es huida, o algo que te hace huir. Ese es el significado. Huida, ¿verdad? O algo que te hace huir. Son cosas que usted puede manejar, ya sea que se lo permita al Espíritu Santo o ya sea que se lo permita a las fuerzas, digamos, adversas. Vamos a hablarlo así para no mencionarle tanto ese nombre de demonio y Satanás y esa cosa. Porque algunos ven esos nombres como que enseguida les va del miedo. Pero el Phobos y el Yared es algo que puede ser utilizado, ya sea por, como le dije, por el Espíritu Santo para bien, o ya sea que puede ser utilizado por la fuerza adversaria para causarnos molestias, para causarnos enfermedades, para causarnos depresiones, síntomas desagradables, porque tiene que ver con las áreas de sentimiento, emociones, la imaginación, la memoria, la voluntad, inclusive la parte interior del mismo hombre. Y ahí nosotros vemos que hay situaciones en la vida nuestra, porque acuérdense que es tanto el significado de esto que el mismo diccionario que nosotros usamos para estudiar habla de que el miedo afecta también el pasado, el presente y el futuro. Es decir, el pasado uno puede tener muchas secuelas que en el presente están haciendo efecto en nosotros. Efecto en nosotros. Ahora, hay cosas que uno puede practicar, hay cosas que uno puede hacer, y de pronto pues usted lo hace y bueno, se siente bien, usted considera que eso le está ayudando y no tiene nada ilícito, nada perjudicial, usted lo puede hacer. Pero, ejemplo, hay veces que hay personas que cuando va a caer la lluvia le aterrorizan los truenos. Personas ya grandes con mayoría de edad, y cuando ven que va a llover y caen los truenos, les causa un temor, les causa un miedo, que sienten que se van a morir, que algo les va a dar. Pero ese temor, ese miedo no lo tienen ahora grande, lo traen ¿desde dónde? Desde pequeño. O sea, hay un pasado que viene afectando lo que llamamos el término Yared y Phobos. Hay un pasado que viene afectando a esa persona y lo tiene allá adentro, lo tiene almacenado. Puede ser en su memoria, puede ser en su hombre interior, puede ser en su sentimiento, puede ser en sus emociones. Entonces, cada vez que esa persona ve que va a llover,
anda preocupada, se agarra las manos, le sudan las manos, va a llover, se va a estar oscureciendo, y esto y lo otro, y ¿le causa qué? Le causa un tipo de perturbación angustiosa. La persona no sabe qué hacer, no sabe, porque el miedo, el temor, lo ha dominado. Y las fuerzas adversas saben que eso te domina. Entonces, ¿qué hacen las fuerzas adversas? Me aprovecho de eso. Pero lo que usted está aprendiendo ahora le va a ayudar a ¿qué? A invertir ese orden para que sea como beneficioso para la vida de nosotros. El diccionario que nosotros estudiamos secularmente, donde aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Nos está diciendo que el miedo afecta al pasado, presente y futuro. Significa que eso debe prestarle ¿qué? Atención a eso. Ahora usted debe saber una cosa: el miedo no es un espíritu. El miedo no es un espíritu. Cuando Jehová sopló aliento de vida, sopló en la nariz del hombre, ¿verdad? Eso se insertó ahí, dentro de lo que Dios le dio, toda esa capacidad de ciencia, de conocimiento, de gusto, de oído y todo. Dentro de todo eso que Dios cuando sopló en el hombre, ¿verdad? Iba ese ingrediente de ¿qué? Del temor reverente hacia Dios. Había ese temor. Pero usted ve que la palabra claramente, Éxodo 20:20 dice que el temor vaya delante de vosotros, ¿para qué? Para que no pequéis. Que el temor del Señor vaya por delante de nosotros. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Señor, lléname de ese temor santo tuyo. Lléname, Señor. No es tan mal, inclusive Isaías dice que vuestro temor sea Él. Vuestro temor sea Dios y vuestro miedo sea Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿a qué podemos definir esto? ¿Será que yo me estoy perdiendo de una serie de bendiciones? Y las veces que se ha orado por mí, Señor, echa fuera todo temor. Yo reprendo ese temor, y ese temor sale en el nombre de Jesús, y uno dice, amén, que salga ese temor y se vaya. Entonces vas a pecar más. Vas a pecar más. ¿Me estás comprendiendo? Porque está saliendo aquello que te puede proteger. Lo único que está sucediendo es que nosotros no queremos corregir, y no es el temor, sino la desobediencia. ¿No? La desobediencia. ¿Qué es lo que causa la parte negativa de Yareh y Fobos? Es la desobediencia. Cuando usted desobedece, te invade un miedo y te invade un temor negativo. Pero cuando usted canaliza bien el temor y el miedo, le dicen, no viaje más de 100 kilómetros por hora. Y usted dice, no viajo más de 100 kilómetros porque no me es permitido. Y usted tiene paz. Tiene tranquilidad. Nada lo perturba. Porque usted sabe que anda en el orden. ¿Está tomando el asunto? Ok, vamos un poquito más. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 3 de Génesis, verso 10. Yo le voy a dar otro versículo ahora más adelantito, para que usted se dé cuenta a quién verdaderamente hay que temer. Si no le ha llenado Isaías y Éxodo, hay otro que tal vez sí lo va a llenar. Mira lo que ocurre en Génesis 3:10. Estamos hablando del origen del miedo. Note que Génesis 3:10 dice: y él respondió, después que hubo la caída del hombre, que probaron el fruto y todo, y él respondió. Dios llamó a Adán. Oye, Adán, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Adán, en el verso 10 dice, y respondió Adán. Mira lo que Adán dijo: oí tu voz en el huerto y tuve
miedo. Tuve miedo. Ahora la pregunta es, ¿quién le enseñó a Adán a utilizar esa palabra? Si nunca estuvo en él. Ya estaba inducida por el soplo que Dios hizo en él. Ahora, el miedo o el temor era algo bueno, porque tenía que ver que no comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese lo estaba preveniendo. Lo estaba preveniendo. Eso es común. Es lo que nosotros vemos. Usted va al trabajo, usted ve un dinero ahí que no es suyo. El temor hacia Dios que va por delante de ti, te hace ver, ese dinero, yo no lo tengo que coger, ese dinero no es mío. Pero si usted no está bien santificado, si usted no está santificando al Altísimo, ay Señor, gracias porque me supliste. En el momento que usted deja de santificar a Dios, el temor no va delante de ti. No hay temor de Dios. Pero ve que la Biblia dice, y no hay temor de Dios. En Génesis capítulo 6 dice que la gente había perdido el temor a Dios y Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. Y dice, mejor me hubiera sido no haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra. Y es la única expresión que se ve en la Biblia donde Dios dice también, me arrepiento de haberlo hecho. Porque dice que del corazón, de lo más profundo de su ser interior, la maldad brotaba de la gente. Y Dios dice, el hombre tiene un mal que ya ese mal es irreparable. Y usted ve la declaración ahí. Ahora bien, cuando Dios llama a Adán, él le responde, dice, lo llama y dice Adán, y Adán responde en el huerto y dice, tuve miedo. Tuve miedo. ¿Tuvo miedo por qué? ¿Tuvo miedo porque oyó la voz de Dios? No. ¿Tuvo miedo porque estaba en el huerto? No. ¿Tuvo miedo porque estaba con Eva? No. ¿Se da cuenta que todo ya le cabe bien? ¿De algo o de alguien? ¿Qué era ese algo? Tuve miedo porque me vi desnudo. Estaba desnudo. Y Dios le responde. Dios no le dice, ¿y por qué tuviste miedo? ¿O por qué comiste? No, nada de eso. Dios le dice, oye, ven acá. Adán le dice, tuve miedo porque me vi como desnudo. Y Dios le dice, ¿y quién te enseñó que tú tenías miedo? ¿Le digo así? ¿Qué le digo? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido? Enseguida Dios le dijo, con que has comido. ¿Ve la relación? Es decir, el término lo que es miedo, cuando uno deja de seguir, sencillo, cuando uno deja de seguir las indicaciones de Dios, el miedo, se te va que esa experiencia desagradable se llamaba miedo. ¿De dónde vino y de dónde salió el miedo que invadió a Adán? En la teología que uno puede estudiar, Adán no conocía el miedo, pero estaba en él. ¿Quién lo puso? Ahí está Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es parte de lo que llamamos el temor o el miedo que tenemos acerca de Dios. Ahora, no es un miedo de, note que Adán en realidad no se escondió de la voz de Dios. ¿Se escondió de qué? Se escondió porque estaba como desnudo. Entonces sintió que vergüenza. Sintió no de la voz, sino
de la comunión, él sintió que algo en ese momento, algo se cortó. Y él lo expresó de esa manera. Era la expresión de él. Él dijo, ¿sabe qué? Tuve miedo porque me vi como desnudo delante de ti. No de la mujer, sino de Dios. Porque busca el verso final del capítulo 2 de Génesis. No lo tengo ahí, pero búsquelo al final. El verso último casi de Génesis 2 dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Significa que Adán veía a Eva y Eva veía a Adán y dice, y no se ruborizaban. ¡Ay, que está desnudo! No. Anda más tranquilo. Ni el uno ni el otro se avergonzaban. Ahora, no tome esto para andar por ahí sin ropa. El pastor dice, no, de ese salón. Lo ven por ahí sin ropa y usted sabe cuándo se lo van a llevar. ¿Me está comprendiendo, hermano? ¿Me están comprendiendo? Se avergonzó cuando él se vio desnudo, pero se vio desnudo delante de quién? Del Santo. Voy a dar un aplauso al Señor. Del Santo. Así que no es negativo que uno tenga temor. No es negativo. Si usted siente miedo, bueno, está bien, sienta miedo, sienta temor. Pero como dice Isaías 8:13, que vuestro temor sea Él y vuestro miedo sea Jehová. ¿Para qué? Para ser conforme a todas las cosas que Él nos ha mandado hacer. Y no hacer aquellas cosas que Él nos ha dicho que no hagamos. ¿Por qué afecta nuestra voluntad? Porque ahí fue donde Satanás, ahora sí, quiso afectar la creación, la corona de la creación de Dios al hombre. Satanás quería afectar la voluntad del hombre. Y lo hizo, lo logró. Y dice, afecté la voluntad del hombre. Así que el hombre ahora es como yo. Por eso que usted ve las reacciones de muchas personas, a veces también de los mismos creyentes, de nosotros mismos. A veces el fogo y el yaret es producto de ¿qué? De situaciones del pasado, de situaciones que posiblemente ocurrieron hace 1 año, 2 años, 3 años atrás, hermano, y ese arrastre de ese pasado, de ese presente, hermano, está tocando las puertas del futuro. Entonces uno tiene que ver cómo detiene eso. ¿Cuántos quieren detener cualquier cosa de eso? Uno tiene que detener eso. La respuesta está ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis. La respuesta está ahí mismo. Cuando usted le manifiesta a Dios con sinceridad, cuando usted busca excusa, eso no le vale a Dios. Cuando Dios le preguntó al hombre, ¿y por qué comiste del árbol del fruto que te dije que no comiera? Él pudo haberle dicho, bueno, la verdad es que te desobedecí. Pero él dijo lo más común que hoy en día utilizamos, la excusa. Él dijo, no, lo que pasa es que la mujer que me diste, ¿le estaba echando la culpa a quién? No, a Dios. Le estaba echando la culpa a Dios. Y cuando dice, oye mujer, ¿y por qué hiciste tal cosa? La mujer, en vez de decir, bueno, Dios, Señor, lo que pasa es que no te obedecí. No, la mujer dijo enseguida, lo que pasa es que la serpiente me engañó. Evadimos. Y usted ve personas dentro de la iglesia evadiendo ese buen arrepentimiento que nos puede llevar a cosas mucho mejores. El Señor nos pregunta, ¿y por qué hiciste eso, hijo? ¿Por qué hiciste eso? No, lo que pasa es tal cosa. Y hay personas que saben que andan mal y se sienten bien. Y Fobos y Yaret lo está usando el enemigo para ocasionar una serie de daños en nosotros. Y nosotros estamos siguiendo el juego. No tenemos paz, no tenemos tranquilidad, no avanzamos. Señores, yo puedo tener algo y posiblemente vivo en la misma casa, tengo el mismo carro, qué sé yo,
tengo el mismo trabajo, gano el mismo salario, o se mejoran algunas cositas, pero en medio de todo eso yo siento paz, siento tranquilidad, siento la presencia del Señor, siento que no estoy estancado, yo sé que Dios me está ayudando. Y usted siente que el Espíritu de Dios está con usted. Pero de pronto usted puede tener cualquier tipo de cosas, sean abundantes o menos, pero ¿qué? No tiene paz, no tiene gozo, no tiene tranquilidad. Y usted se pregunta, ¿pero por qué me falta todo eso? Por eso. El temor se ha ido. Cuando el temor, hermano, cuando el temor que Dios ha puesto en nosotros se va, es cuando nos volvemos ¿qué? Insensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué hace que afecte nuestra memoria o nuestro hombre interior cuando el Espíritu nos habla? El Fobos y el Yaré. Ese temor. Por eso usted ve que Isaías dice que vuestro temor sea Él y vuestro miedo sea ¿quién? Jehová de los ejércitos. Yo le decía al grupo de la mañana, decía, cuando usted ve la oscuridad, hay gente que se espanta y se asusta por la oscuridad y se aferran a esto, trae rápido una lámpara, porque la oscuridad le da un terror grandísimo, porque le va a salir Drácula, le va a salir Frankenstein, le va a salir, que sepa Dios quién le va a salir. Y el temor de ellos, escúcheme, no es la oscuridad, sino lo que está ahí que él no ve. No es la oscuridad. ¿Sabe cuál es el temor y el miedo? Que como no veo lo que está allá adentro, no sé con qué me voy a encontrar o no sé qué voy a pisar. Entonces uno inmediatamente dice, bueno, busco la luz. Y apenas enciendo la luz, yo veo lo que está ahí. Y enseguida ¿qué? El miedo y el temor desaparecen. Así mismo ocurre cuando desobedecemos a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, hermano, la oscuridad llega, totalmente llega la oscuridad y no sabemos ni a dónde vamos ni qué ruta seguir. ¿Y sabe qué es lo que más nos llega de nervio y de cuanta cosa? Es porque no sabemos hacia qué dirección debemos de marchar, porque no hay luz. Significa que el miedo mal controlado, el temor que se pierde, nos deja sin luz. Por eso usted ve que leímos también el día viernes la porción de, búsquela conmigo allí, del Salmo 36, Salmo 36, 9, Salmo 36, 9, estamos llegando al final. No quiero darles tantas cosas, quiero ir poco a poco. El tercer punto que tenemos es el diablo y nuestros temores. Si usted se lo quiere perder, no venga a la iglesia, pero si lo quiere recibir, venga. Usted va a saber el diablo y nuestros temores. Es una parte muy esencial para nosotros. Acostúmbrese a recibir lo que Dios le está dando. Mire lo que dice el Salmo 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. ¿Cuántos quieren el manantial de la vida, hermano? Dice, porque contigo está el manantial de la vida. Significa que cada vez que yo voy al Señor, ahí está el manantial que yo necesito para mí. Y yo me alegro por todos esos padres de familia que traen a sus niños y los llevan allá atrás al manantial de la palabra. Allá está tu hijo Gerard, ¿no? Y Joana. Ahí está. Ese niño no se quedaba con ellos. Ellos lo dejaban en chiquillo. Yo lo trato para que usted vea que después solito va a caminar para allá. Ahí están los papás, tranquilos. Le está dando batería a los hermanos allá atrás, pero ellos caminan. Yo fui a la clase de los niños porque así vio la clase de ellos. El niño estaba ahí y cuando me vio me saludó porque ya él conoce a su pastor. Él no se asusta cuando ve al pastor, sino que él me comenzó a saludar y me enseñó las zapatillas. Se había sacado las zapatillas y una niña vino y mira cómo son los niños. Entonces la Biblia dice que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos, no maleantes. Porque a veces estamos grandototes, hermano, y ninguno nos ayuda a otro. Y una niña vio que el chiquito estaba sin la zapatilla, lo agarró, lo cargó, lo puso ahí en una silla y le comenzó a meter la zapatilla. Había un grandotote de nosotros, hermano, que te caiga ahí, que te revienta y todo, no le da la mano a nadie.
Y enseguida lo agarró y lo sentó en una silla, lo cargó, lo sentó en una silla, le agarró la zapatilla, el pie y le comenzó a meter la zapatilla. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Y a su nombre, ahí está el manantial de la vida. El manantial de la vida es la palabra, la comunión con el Señor. Y le digo esto, entre más usted se acerca a la iglesia, más se aleja del mundo. Mientras más comunión usted tiene con Dios, más alejado usted está del diablo. Entonces usted tiene que saber eso. Y el salmista dice: en tu luz veremos la luz. En tu luz, ¿qué dice el salmista? ¿Veremos qué? La luz. Entonces, si eso depende de mí, de mi comunión, de buscar a Dios, hermano, yo voy a estar ahí. ¿Cuántos quieren estar en luz? Dice que el que está en luz no anda en tinieblas, porque la luz ahuyenta las tinieblas.